Bueno, vamos a Génesis 1 del 6 al 8. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separare las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos y fue la tarde, y la mañana en el día segundo. Amén. Bueno, entonces vamos, ese es el primer cielo, ¿no? El primer cielo que Dios dijo que exista el firmamento en medio de las aguas y que las separe. Y así sucedió. Dios hizo el firmamento, separó las aguas que están abajo de las aguas que están arriba, y luego al firmamento Dios lo llamó el cielo. Y en Apocalipsis 21:1, Apocalipsis 21:1 dice: después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Ese es el primer cielo. Es todo lo que podemos ver, es todo lo que materialmente existe. No es espiritual. El primer cielo no es espiritual. Entonces estamos aprendiendo eso. El primer cielo es material. Vamos a ver el segundo cielo, que está en Efesios 6:12. ¿Qué dice Efesios 6:12? Porque no tenemos lucha, sí, no Sí. tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Exactamente. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Ese es el segundo cielo. Es el medio entre el primero y el tercero. Entonces, el primero es material, y es donde aquí en el segundo es donde se dan todas las batallas espirituales, donde luchamos contra las fuerzas del enemigo de nuestras almas. Ahí es donde está siempre esos espíritus malignos que batallan contra los espíritus de Dios. En Daniel, en Daniel 10:13, perdóname, es 10:13, 13:13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Amén. Entonces ahí está Daniel y vemos que mientras él oraba, había una batalla entre seres celestiales. Ahí está el Miguel, que es el ángel Miguel, y contra las regiones celestiales. Entonces, en esa región es espiritual. Esta batalla estaba entre el primer cielo y el tercer cielo, ¿sí? Estaba Daniel, estaba Miguel y estaba defendiendo a Daniel. Ya en el tercer cielo, vamos a hablar del tercer cielo que está en 2 Corintios 12, del 2 al 4. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o por fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no les he dado al hombre expresar. Amén. Muchos dicen que este es Pablo, que estuvo en el tercer cielo. Y Pablo estaba hablando de sí mismo cuando escribió esta carta a los Corintios. Esta región que él comenta es lo que entendemos como el paraíso. Él ahí lo dice, que es llevado al paraíso y escuchó cosas indecibles que a los humanos no se nos permite expresar. En esa región del tercer cielo se encuentra el trono de Dios. Ahí Amén. están los ángeles y ahí está el reino eterno de Dios. Entonces, todas estas descripciones de cada cielo tiene un propósito,
tiene un objetivo para nosotras. No hay palabra en la Biblia que no tenga un propósito. Todo tiene un propósito. En Efesios 2:6, y vamos a entender un poquito más esto, en Efesios 2:6. Con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar en él en las regiones celestiales. Amén. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. ¿Eso fue en el pasado? No. ¿Eso es en el futuro? No. Eso es en el presente. Estamos sentados con Él en esa región celestial. Es un hecho espiritual. Es algo que tenemos que tener presente, que no es futuro, no es pasado, ya estamos con Él, en unión con Él, con Cristo, nos encontramos junto a Él. Esto a veces puede parecer confuso, a veces lo leemos y lo pasamos de largo y no nos damos cuenta la importancia que tiene esa frase, que estamos sentados con Él en los lugares celestiales. Entonces dejamos pasar eso largo y como desentendido, pero sentarse al lado de Cristo en las regiones celestiales tiene un privilegio grandísimo. Entonces, a veces nos vemos en la casa y nos vemos solas, estamos trabajando, nos vemos solas, pero estamos sentadas espiritualmente con Cristo, unidas a Él. Pero lo que Pablo nos está diciendo aquí en Efesios es acerca de nuestro espíritu, nuestro espíritu. Podemos ir a todos los lugares del mundo, podemos hacer cantidad de cosas en este mundo físicamente, pero espiritualmente nuestro espíritu está unido a Cristo. Nuestro espíritu se levantó al tercer cielo en ese instante en que fuimos lavados por la sangre de Cristo, en ese instante en que reconocimos al Señor como dueño de nuestra vida, como Señor y Salvador de nuestra vida. En ese momento nacimos de nuevo, nos apropiamos de esta realidad, de esta identidad y sabemos que está en el corazón de nuestro Padre estar cerca de Él. Esa es la voluntad de Dios, que estemos cerca a Él, que estemos, entonces ya no son los impulsos emocionales, ya no son los impulsos instintivos del cuerpo lo que nos dirige, ya no son los pensamientos del alma lo que nos mueve a hacer las cosas, sino la identidad como hijas de Dios. Esa adopción que nos hizo hijos de Dios nos dio la posibilidad de tener ese acceso a las regiones celestiales, a tener acceso al tercer cielo y tener acceso al Padre. Tenemos que tener eso presente, que tenemos esa unidad con Él, esa unión con Él permanente, constante. Así nuestro espíritu nace, así nuestro espíritu crece, así nuestro espíritu tiene vida y somos guiados por el Espíritu Santo. Entonces, si nosotros vamos a Romanos 8:14, en Romanos 8:14 el Señor nos dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y aunque tenemos estas facilidades para relacionarnos con Dios, no todos viven intencionalmente esta palabra, no todos se dan cuenta de esta palabra. Muchas personas oran y como que cada una se posiciona, ¿no? De cada una de las regiones celestiales. Entonces ven las cosas a nivel material, en el primer cielo. Lo ven de una forma material cuando oran. Lo más importante es que tengamos esa comprensión del tercer cielo, de querer estar espiritualmente, orando espiritualmente, de espíritu a espíritu, de tener esa comprensión, de esa diferencia entre el primer cielo y el tercer cielo, para nosotros orar de una manera
cada vez más conforme a la voluntad de Dios, más a lo que Dios quiere decirnos, porque es que eso, allá es donde queremos llegar. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con nosotras? ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir? ¿Qué es lo que Dios nos quiere hablar? Y muchas veces por estar tan pegadas en el primer cielo, en la parte material, no le prestamos atención a lo que Dios nos quiere decir a nivel espiritual. O otras personas que solamente se basan en el segundo cielo, que todo es batalla espiritual y entonces echan demonios, demonios y todo es Satanás y todo es Satanás y pelean y pelean y pelean y de ahí no pasan, o sea, no pasan al tercer cielo, se quedan en el segundo porque oran y oran, pero pasan de la batalla espiritual, no pasan. Entonces, Dios quiere que nosotras tengamos el discernimiento espiritual para distinguir si es batalla espiritual, porque sí puede haber batalla espiritual y la vamos a encontrar, pero no todo es Satanás, no todos son demonios, no todo es así. Ese intercesor del segundo cielo es como el más común que puede ver uno en las personas cristianas, ¿no? Que cualquier cosa, como que la costumbre es batallar y echar fuera demonios. Entonces, y hay enfrentamientos espirituales, pero muchas veces no pasa nada. No pasamos a ese tercer. Entonces, nosotros debemos aprender a posicionarnos en el cielo correcto. Pero no todo lo que sucede en nuestra vida proviene de lo material o de la batalla espiritual. Allá es donde yo quiero explicarles. A veces lo que necesitamos resolver se encuentra en nuestro carácter, en nuestra alma, o es parte de nuestra responsabilidad, o es algo que nosotras no hemos hecho, o es algo que nosotras tenemos que reconocer y no hemos pedido perdón, no nos hemos arrepentido. Es algo que nosotras tenemos una área en nuestra vida que no la hemos resuelto, que no le hemos prestado atención. ¿Cuántas áreas tenemos en nuestra vida? Nuestra vida tiene muchas áreas. Tenemos somos esposas, somos hijas, somos hermanas, somos amas de casa, somos trabajadoras, somos profesionales, somos amigas, hermanas. ¿Cuántas áreas? Tenemos la parte financiera, la parte física, la de salud, o sea, muchas áreas en nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestra mente, nuestro espíritu que tenemos que estar al tanto, y eso lo decíamos hace 8 días, que somos responsables de cada una de esas áreas que Dios nos ha dado. Y si tú no haces tu parte como buen hijo de Dios, como amada de Dios, como sierva de Dios, como amiga de Cristo, como mayordoma de Dios, entonces estás descuidando algo que Dios te ha dado y lo que estás haciendo es dando golpes a los demonios y no dándote cuenta que no es con golpes, que hay otra forma de llegar a ese encuentro con el Señor más íntima, que es al tercer cielo, pasando el segundo, pasando el primero. O sea, es algo de nosotras que tenemos que resolver. Entonces, muchas veces vemos conflictos, vemos problemas, discusiones y pasan y suceden cosas. ¿Y qué a quién le vas a echar la culpa? ¿A quién estás culpando? ¿A Satanás, al demonio, a los espíritus malignos? Y ahí se quedó la solución. No, para ser nosotras las hijas de Dios, con todos los papeles que Dios nos ha dado, porque si tú ves los roles que Dios nos ha dado, Él nos llama amada, nos llama esposa, nos llama amigas, nos llama siervas, nos llama colaboradoras de Cristo, nos llama obreras, tenemos muchas funciones en el reino de Dios. Entonces, nuestros problemas pueden ser ocasionados por naturalezas distintas. Y ahí es donde tenemos que distinguir, no meter todo en el mismo costal. Tenemos que tener el discernimiento de cada cosa, de cada área, de cada situación, de cada problema individual, personal, único.
porque Dios quiere moldearte, Dios quiere enseñarte, Dios quiere avanzar, que avances, quiere verte mejor, quiere verte más parecida a Él. Entonces, existe el intercesor de este tercer cielo. Este es el tipo de persona que no está limitado a los problemas naturales, no está limitado y tampoco está limitado a los problemas demoníacos, a las guerras espirituales, sino que su mentalidad es siempre renovada porque está constantemente conectada con el trono de Dios. Estamos sentados a la diestra del Padre. Estamos sentados junto al Señor Jesucristo. Entonces estamos viendo el trono de Dios. Entonces estamos siguiendo el modelo de Jesucristo. Estamos haciendo lo que Él haría. O sea, lo estamos viendo. Estamos viendo y estamos viendo actuar a Jesucristo. Y lo que haga Jesucristo, lo hago yo. Él es mi modelo. Entonces yo tengo que estar con los ojos así, mirando qué es lo que hace Jesucristo. Entonces yo decido andar por su camino, por su palabra. Yo decido hacer lo que Él me dice en su palabra. No hago nada más, simplemente hago lo que Dios me dice que tengo que hacer. Y eso es lo que nos enseñó el Señor Jesucristo. Yo hago lo que mi Padre me manda hacer. Yo vine aquí para obedecer a mi Padre. Yo hago la voluntad de mi Padre. Es más, ustedes hagan lo mismo. Miren lo que yo estoy haciendo, porque yo siempre me fijo en lo que hace mi Padre para yo hacerlo. Entonces, no se mueve esta persona que está intercediendo en un tercer cielo, no se mueve por reacciones emocionales, ¿no? No se mueve por esa reacción a lo que cree correcto, lo que supone que debe ser. No, aquí siempre busca saber cuál es la voluntad del Señor. Este modelo de intercesor del tercer cielo es nuestro objetivo principal. Ahí es donde, porque es el llamado que nosotros recibimos, es declarar la voluntad de Dios aquí en la tierra. ¿Cuál es la voluntad de Dios? O sea, ¿yo cómo voy a saber la voluntad de Dios si no lo estoy viendo a Él, si no estoy aprendiendo de Él? Y lo que nos permite conocer con detalle cuál es la voluntad, el deseo del corazón de mi papá, de mi padre, es el hecho de que estamos sentados juntos con Él, con Cristo. De este modo es que el Espíritu Santo nos va revelando lo que necesitamos saber. Entonces, la causa de que conozcamos sus planes no es porque alguien nos los haya dicho. A mí no, nosotras tenemos ya una relación donde no es que a mí me digan cómo actúa Dios, es que yo lo estoy viviendo. Yo estoy viendo a mi papá actuar, yo estoy viendo a mi papá cómo se mueve, yo estoy viendo a mi papá de que yo oro, de que yo le pido algo y el Señor, ¡pum!, de alguna forma responde y yo estoy pendiente de esa respuesta. Entonces, no es que alguien me lo haya contado, es que yo tengo esa experiencia, yo vivo con Él, yo estoy con Él. Entonces, el Señor nos va revelando, nos enseña cada vez más cómo Él actúa. Miremos 1 Corintios 2:10. Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo hasta las profundidades de Dios. Amén. Entonces, amén, hay una declaración del cielo para la tierra. Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo hasta las profundidades de Dios. O sea, nosotros tenemos ese privilegio de conocer las profundidades de Dios. Hay una gran diferencia cuando tomamos nuestra visión del aspecto terrenal y la ponemos en el tercer cielo. ¿Por qué? Porque una vez que nosotras ejercemos autoridad como hijas de Dios, vemos las cosas de arriba abajo, no de abajo arriba. Nosotras ya no caminamos por vista,
caminamos por fe. Entonces, es muy distinto ver las cosas desde arriba hacia abajo que de abajo hacia arriba. Porque de abajo hacia arriba, Dios mío, ayúdame, qué miedo, qué susto, qué está pasando. Mire, este mundo se está, Dios mío, se está volviendo al revés y nosotros aquí, que no, ¿en dónde estás tú? En los lugares celestiales, en el tercer cielo, junto al Señor Jesucristo. Mira para abajo y cómo ves las cosas. Mira las cosas como Dios las ve. Y vas a ver, uy, qué tranquilidad. Ah, no, yo estoy segura, estoy tranquila. Sí, por Fíjate ejemplo. cómo te cambia la perspectiva, cómo te cambia y te renueva la mente, dependiendo del sitio de donde estés mirando, dependiendo de la posición en que estés. Y Dios nos ha dicho, tú ya tienes una posición junto a mí. Ven, ven y vemos las cosas desde esta posición, desde aquí arriba. Miremos las cosas desde aquí arriba y vas a ver que las cosas las vas a ver muy distintas si te metes allá en la tierra a mirar las cosas como la gente los ve, porque tú ya no eres de este mundo. La gente del mundo ve muy distinto a como nosotras, hijas de Dios, debemos ver las cosas. Entonces piensa en esto. Tú estás junto al trono de Dios y ves las cosas desde otra óptica, desde la visión de Dios, desde la voluntad de Dios. Un ejemplo es lo que está pasando ahora en Israel. El que no sabe Biblia está vuelto loco, pero el que sabe Biblia sabe ya. Eso Claro. está escrito ahí. Por eso el Señor Eso me está ponía a escrito. mí esta palabra. O sea, Daniel es un ejemplo. Daniel es un ejemplo de quien mantenía su mentalidad conectada con lo alto, ¿no? Él ayunaba, él oraba, él no se desanimaba, él estaba en Babilonia, pero él seguía orando y sabía quién era y sabía que su respuesta tarde o temprano iba a venir, porque él sabía quién era su Dios. Él sabía qué estaba haciendo él ahí. Daniel no fue afectado ni por el tiempo, ni por las circunstancias, y durante 21 días él estuvo ahí, ayunando, orando, hasta que llegó el mensaje, del ángel Gabriel. Estaba en conflicto. Ese cielo, el tercer cielo, el primer cielo, el conflicto estaba en el segundo cielo. Hubo una guerra espiritual, ¿no? Y eso no hubo diferencia con él. O sea, él sabía que tarde o temprano se iba a recibir la respuesta de parte de Dios. Entonces es necesario tener esa madurez espiritual, porque así como hizo Daniel, nosotros tenemos que seguir orando, tenemos que seguir perseverando en lo que Dios quiere que nosotros hagamos, en conocer la voluntad de Dios, que si no la conoces, sigue insistiendo, Señor, no te entiendo, Señor, no sé qué estás haciendo, Señor, muéstrame, Señor, ¿qué es lo que tú quieres hacer conmigo? ¿Qué es lo que tú quieres hacer en esta área de mi vida? Algo está haciendo, Dios todos los días está haciendo algo en nosotras. Pero si yo dejo de orar, no voy a conocer la respuesta. Entonces, las respuestas vienen en camino, pero a veces desistimos, nos cansamos, nos desalentamos, nos aburrimos, nos deprimimos, lloramos porque estamos viendo las cosas a nivel terrenal. Entonces, tiene que pasar por esos planos celestiales, tiene que pasar por ese proceso. Tenemos que entender la profundidad en la oración para alinearnos con la voluntad de Dios y ser obedientes en lo que Dios dice. Oren sin cesar. Tarde o temprano vas a ver la respuesta. Entonces, tener un propósito en tu oración. ¿Qué propósito tiene tu oración? Hay que ver cómo estoy orando. Si tengo algún propósito en esa oración. Si hoy tienes problemas,
hay que orar de una manera intencional, sin desistir, sin cansarnos, perseverando. Cuando nos sometemos al mandato de Dios, no nos quedamos dispersos, ¿no? En cuestiones circunstanciales, en cuestiones terrenales, en cuestiones naturales. No, tenemos que pasar a ese tercer cielo. Entonces, no desperdiciemos las fuerzas en batallas espirituales y quedarnos en el segundo cielo mirando a ver con quién peleo, a quién le echo la culpa, a qué demonio le echo la culpa y resolvamos rápido. O sea, esta situación es sentarnos al lado del Señor Jesucristo y decir, ¿qué hay que Todo lo hacer? puede. ¿Qué quieres tú hacer? O sea, ¿qué estás haciendo? Yo quiero verte así, cumpliendo la voluntad de Dios. Yo quiero ver esa voluntad tuya. Entonces, recuerda que el enfoque es la obediencia a los principios de Dios y no le quiten los ojos de encima al Señor. Todo el tiempo concentrada en el Señor, que esa sea tu actividad. No mires para un lado, no mires para el otro, no te desvíes, no te confundas, no te confundas. Tú ya tienes un sitio, tú ya tienes una posición, tú ya estás sentada con el Señor aquí al lado, juntito a Él. Tú ya sabes lo que el Señor te ha dicho. Lo que tienes que hacer es perseverar hasta ver la voluntad de Dios en tu vida, porque cada una tiene un propósito, cada una tiene una necesidad, cada una tiene un área que solucionar. Entonces, cada una tiene una pregunta específica al Señor y esa respuesta la vamos a ver. Entonces, ¿a qué cielo le estoy dirigiendo yo mi oración? ¿A qué cielo? ¿Al primer cielo? ¿Al segundo cielo peleando o al tercer cielo? Nunca me había hecho esa Porque el primer cielo está en Génesis, donde el Señor dice que separa las aguas y es el material, lo que nosotros vemos. Es lo que nosotros estamos viendo acá. El cielo acá es lo terrenal. Cielo material, Sí, terrenal. sí. Ok, el primer cielo no viene siendo donde está el sol, la Atmósfera. Lo que vemos, las nubes, el cielo, el sol, eso es lo que vemos. Lo que vemos, ese es el primer cielo. El segundo cielo, que es lo que dice Efesios, de que la lucha no es contra sangre y carne, sino contra potestades. Entonces, ese segundo cielo es donde están los espíritus peleándose, batallando, donde nosotras batallamos cuando sentimos que hay una batalla que guerrear, que hay que... El otro cielo es el espiritual. El espiritual, el segundo. Y el tercer cielo ya es donde está el trono de Dios. Pero ahí estábamos diciendo que en Efesios el Señor nos dice que estamos sentadas junto a Cristo en el tercer cielo. ¿Sí? Lo creo, claro. Entonces, eso cuando uno recibe a Cristo, que se lo explican de una vez. Entonces, digo, donde yo recibí a Cristo me lo explicaron eso. Entonces, ahí es donde nosotras tenemos que sentarnos, posicionarnos y no dejarnos afectar por el primer cielo, porque el primer cielo es lo que nosotros vemos, lo que sucede en las noticias, lo que sucede en el mundo, lo que está pasando. Entonces, nuestras oraciones se basan en cosas materiales, ¿cierto? Nos limitamos a lo material. En la oración, cuando hacemos intercesión del segundo cielo, estamos limitadas a batallar. Es la batalla que sentimos que todo carga, es entonces, la culpa del demonio y entonces exacto, guerra y echamos fuera aquí, echamos fuera para allá y para acá y para acá y que la enfermedad tal y que no sé qué y que por aquí y que por allá y de todo eso. Ay. Y el tercer cielo es cuando ya nos sentamos, o sea, estamos sentadas, sino que nunca caemos en cuenta de que estamos allí, que el Señor ya nos dio esa posición. Es
observar, contemplar, adorar, alabar, orar y pedirle al Señor lo que tú estás reflexionando sobre ti, sobre las áreas de tu vida. Hay áreas en tu vida que necesitan reforma, que necesitan restauración, que necesitan un toque nuevo del Señor. Y que tú ves que no son demonios, no son espíritus, no es otra persona, no es material, sino que es algo en ti que tienes que resolver con el Señor. Pero entonces para resolverlo con el Señor tienes que estar juntita al Señor, pegadita del Señor. Y cuando estás pegadita del Señor, entonces Él te va revelando lo que está haciendo contigo. De otra manera, no. O sea, si yo estoy tan distraída mirando a ver a quién es la culpable o quién es el culpable de lo que me está sucediendo a mí, pues nunca voy a estar en ese estado de unidad con el Señor, de comunión con el Señor, para que Él me revele. No le eches la culpa a fulanito. No es sutanita, ni es la situación económica, ni es el país que le falta, ni es el presidente, ni es el trabajo, ni es el jefe, ni es el hijo, ni es el esposo, no, mirémonos para adentro un poquito, que yo quiero decirte cosas que tú todavía no conoces. Y es ahí donde el Señor revela cosas que nosotras no sabíamos. Pero para eso yo tengo que estar pegadita a Él, en el tercer cielo. ¿Yes? Entonces, ahí nuestra oración cambia. Tiene que cambiar. Porque si ya no estoy en la parte material, ya no estoy guerreando, ¿qué estoy haciendo? Dios mío, ¿qué estás haciendo conmigo? Señor, muéstrame. Señor, yo quiero verte actuar. Señor, mira, te tengo una pregunta. Y le tenemos muchas preguntas al Señor. Y hacemos lo de Daniel. Ayunamos, oramos, perseveramos hasta ver la respuesta. Carolina, Dime. perdón, quiero decirte algo. Dime. Referente en lo que tú nos estás comentando en este momento, referente a Daniel. Daniel era un hombre íntegro, un hombre entregado al Señor, un hombre con una fe absoluta, pero Daniel tuvo que pasar por muchísimas pruebas, porque el Señor lo purificó, lo refinó de una manera tan impresionante, que ese es el proceso que el Señor va haciendo con cada uno de nosotros. Porque para que nosotros pasemos por todo esto que está pasando, tenemos que haber pasado por dificultades, por problemas, por angustias, por situaciones difíciles, pero el Señor permite que esas situaciones difíciles que estamos pasando son para que nosotros podamos ir yendo del primero al segundo, al tercer cielo, donde nosotros podamos llegar a conocerlo y depender totalmente de él y estar sentados en el trono, pero eso es un proceso. Miren a Daniel. Daniel fue sometido en la fosa de los leones, porque Daniel, él sabía que él iba a estar ahí, que no le iba a pasar nada. ¿Pero por qué? Porque él tuvo un proceso para poder saber que no le iba a suceder absolutamente nada. Y fíjate que él estuvo con leones y lo sacaron, y esos leones no le hicieron nada. Pero los otros que llegaron y los metieron, sí se los comió los leones. Entonces, era tanta la fe de Daniel, tan absoluta, que eso es lo que nosotras y cada una de nosotros tenemos que desarrollar. La fe y la certeza de que Dios y que dependemos absolutamente es de Él, es del Señor. Entonces, es muy importante lo que dice Carolina, que tenemos que saber cuál es el primero, el segundo y el tercer cielo. Pero si nosotros estamos acá, hemos tenido que haber batallado impresionante para poder tener ese conocimiento de la palabra del Señor y para poder madurar espiritualmente, ¿no?
pienso yo, no sé, Carolina. El discernimiento espiritual es Discernimiento. súper importante. O sea, Eso saber es distinguir. Discernimiento quiere decir distinguir distinguir. entre lo malo y lo bueno, entre qué es de Dios y qué no es de Dios. Por eso es tan importante pedirle a Dios sabiduría, inteligencia y discernimiento, porque hay personas que no tienen ese discernimiento. Hay personas que actúan. Pedido, Carolina, perdone que te interrumpa. El discernimiento, las personas no lo tienen exactamente porque no lo piden. Lo que pasa es que si nosotras nos quedamos calladitas y esperamos que todo nos caiga del cielo, que todo caiga así, sin nosotras hacer ningún esfuerzo, sin nosotros decirle, Señor, aquí estoy, lo que tú estás diciendo, el clamarle al Señor, el ayunar, el orar, el acercarse cada día más al Señor, eso nos hace mucho más fuerte. Pero hay personas que no saben, Carolina, por ejemplo, que el discernimiento, cuando nosotros pedimos discernimiento, la Biblia tiene que estar siempre a nuestro lado. O sea, la Biblia tiene que ser el manual de comportamiento de nuestra vida. Nosotros no podemos vivir sin Biblia, nosotros no podemos vivir sin leer la palabra, nosotros no podemos vivir sin estudiar y escudriñar la palabra, porque eso es lo que nos hace entender el reino de Dios aquí en la tierra. Eso es lo que nos hace entender el pensamiento de Dios. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer con nosotros, que entendamos la palabra de Dios de tal forma que yo sepa qué es lo que tengo que hacer. Ese es discernimiento. Esto es de Dios, esto no es de Dios. Entonces, inmediatamente rechazo lo que no es de Dios y acepto lo que es de Dios. Y si Dios me pide que siga sus mandamientos, que obedezca sus principios, que cumpla con sus principios, estoy haciendo la voluntad de Dios, que es lo que hablábamos hace 8 días, la obediencia, la fidelidad al Señor, de no desviarme, de estar pegadita del Señor, pero la palabra es la que empieza nosotros ese alimento espiritual que es la que nos hace crecer. Y cuando Dios dice, si te falta sabiduría, pídesela, que el Señor te la va a dar, dice en Santiago, te la da en abundancia. Y sabiduría es ese temor del Señor, que podemos entender qué es lo que Dios quiere hacer con cada una de nosotras. Por eso, cada una tiene una pregunta específica en cada una de las áreas de su vida. Y ver que Dios está presente en cada situación que tú estás pasando. Que cuando yo reconozco mis pecados, cuando sé que es pecado para Dios, cuando sé que debo reconocer, confesar, arrepentirme y darle vuelta al pecado, Dios va a estar conmigo. Y es ahí donde yo no me puedo soltar del Señor, porque en el momento, cuando hablamos hace 8 días, de soltarme de Dios es alejarme de Dios, es cuando estoy pecando y no me importa. Yo sé que estoy pecando y no me importa. O cuando cometo un pecado y yo digo, ay, Dios mío, la embarré. Pídele perdón al Señor. Eso es así, por pequeñito que sea, Dios mío, perdóname, me arrepiento, no más. En ese momento el Señor te está limpiando, te está purificando y te estás sentando junto a Él con la vestidura blanca, con la vestidura limpia, no manchada. Entonces, Dios nos ha dado tantas armas, tantas herramientas, tantas estrategias para estar con Él en un estado puro, en un estado santo, porque Él es santo, santo, santo. Y Él nos llama santos y Él quiere que seamos santos. ¿Y cómo ser santo? Pues es un proceso, pero entre más lea la palabra, entre más aplique la palabra, entre más obedezca, estoy avanzando, estoy avanzando. Yo no estoy diciendo que ya mañana, uy, no, todos los días es entre más cerca esté del Señor, entre más reconozca mis errores, más cerquita estoy del Señor.
más atención voy a prestarle a Él, porque mis oídos van a ser más espirituales y menos carnales, porque mis ojos van a ser más espirituales y menos físicos. Entonces, de esa manera el Señor va dando sabiduría, de esa manera el Señor va dando inteligencia, de esa manera el Señor nos dice, cállate, no hables, dile, nos va orientando, nos va guiando, pero es paso por paso, dándonos cuenta de que soy yo, que tengo que reformar muchas cosas con Él, junto a Él, pegadita de Él, porque Él es el que me revela, Él es el que me está revelando, El que ¿no? hace el trabajo. Claro, Él es el que está, oye Carolina, aquí te falta como pulir esta parte que está como, mi hijita, a ver si Y le si no echa, prendemos la se pone en atención, remojo. si no Es prendemos la que atención por las buenas, de echa agüita caliente, porque mi hijita, no, tengo que reconocer. Si yo digo no, yo por qué, si es él, pues hasta que él no cambie, yo no voy a cambiar porque voy a no, entonces, entre más pegadita del Señor, me doy dando cuenta que sí, que hay muchas cosas en mí que son feas, que no están bien, que no, entonces yo quiero estar más cerca del Señor, entonces a solitas con el Señor. Y entre más a solas estés con el Señor, más te va revelando, porque es por medio de la adoración, por medio de la alabanza, por medio del ayuno, por medio de la palabra, por medio de tener ese contacto con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo empieza a fluir, y llegas a un estado de tercer cielo. Donde no hay demonios, donde no hay nada, estás tú y Él a solas, no hay nadie más, solamente tú. Y empiezas a ver la maravilla que es el Señor y empiezas a ver la suciedad que tienes en tu corazón. Entonces, uy, Dios mío, qué vergüenza. ¿Ves? Es ahí, allá es donde tenemos que llegar. Pero es que a veces no pasamos del segundo cielo por estar batallando y estar peleando. Porque pensamos que son los demás, que son los demonios, que yo no. Y no, hay muchas cosas que nos faltan, muchas cosas. Y siempre decimos lo mismo, ¿cierto? Siempre dicen, sí, es que estoy en un proceso, sí, es que estoy en el camino, no, es que hasta que no llegue el Señor, no, pero hazlo. O sea, es que no, a veces como estamos en ese proceso, entonces dejémoslo para mañana, porque no es fácil. Les cuento que no es fácil. No es fácil meterse una hora con el Señor. Cuesta trabajo. Hay muchas cosas que hacer. Tenemos trabajo, tenemos quehaceres diarios, tenemos una casa que atender, tenemos hijos, tenemos esposo, tenemos trabajo, entonces ¿a qué horas? Una hora con el Señor y en este plan de restauración y de limpieza que Dios mío, no, espérate, te cuento unas cositas así por encimita y después nos hablamos. No, es todo un encuentro personal, íntimo, de donde el Señor, ¿cuándo me vas a prestar atención? O sea, yo quiero darte más, pero nos conformamos con lo básico, con lo necesario, entonces no pasamos del segundo cielo. Pero cuando pasamos al tercer cielo y lo vemos actuar y lo vemos cómo nos ama, ese amor de Dios y cómo poder ver las cosas como Él las ve y ver los problemas como Él los ve, uno dice, no, pues es que estoy aquí con mi papá que es todopoderoso, ¿yo qué problema tengo? Ninguno. Entonces Él empieza a revelarte, mira, yo te creé para esto, yo te diseñé para esto otro, mira las cosas que tienes que hacer, es personal. Y es así como nosotras vamos avanzando. El crecimiento por eso es personal. Sí. El tiempo que tú le dediques al Señor, eso es personal. Nadie puede obligarte a ti. Tiene que estar con el Señor 2 horas diarias. Y es como cuando uno le decía al hijo,
Mi amor, tienes que estudiar. Sí, estoy estudiando. ¿Quién le dice a uno de mamá que el niño está con el libro y está leyendo? ¿Quién le dice que en su cabeza está leyendo? El niño puede estar pensando, ay, tengo unas ganas de ir a jugar fútbol y mi mamá no me deja hasta que yo no está haciendo nada. O sea, yo puedo estar con el libro así y diciéndole a mi mamá que estoy leyendo, pero en su mente la tiene en otra parte. Lo mismo pasa en la intimidad con el Señor. O sea, eso es tuyo, tan personal, tan personal con Él, que en la medida, porque se va volviendo un hábito. Orar tampoco es fácil. Al principio cuesta trabajo. Al principio hay que empezar a hacerlo, hasta que se vuelve un hábito y después ese hábito se va volviendo un deleite. Cuando se vuelve un deleite, ya es que no puedes dejar de orar. Ya es que te falta hablar con el Señor. Pero mientras tanto, ay, tengo que orar. Qué rico hablar con mi papá. Ay, tengo que llamar a mi papá. ¿Tienes? O qué rico llamar a tu papá. Qué rico hablar con él. Qué rico que me diga qué tengo que hacer. Qué rico contar con él para mi día, porque ya empezamos el día, entonces, ¿cómo vamos a organizar el día de hoy? Qué rico contar con él. Entonces, al principio no es fácil, es un proceso, porque nosotras no fuimos nacidas en esa relación con el Señor. Nosotros venimos de una religión que ha sido ritos, costumbres, ¿no? Que nos enseñaron así, pero ahora tenemos que ver la palabra de Dios y aplicarla, creerla y, y ver que es una relación, y que cada vez esa relación es más profunda y que entre más profunda sea, más Dios te va a dar, más Dios te va a revelar, más Dios te va a usar, más Dios te va a decir, esta es la que yo necesito, y entonces vas a escuchar más a Dios y menos al mundo. Vas a escuchar más a Dios y menos a los espíritus que están por ahí salpicándote y diciéndote cosas que no son, mentiras del diablo. Entonces vas a escuchar más al Señor porque vas a estar más pegadita a Él. Entonces cuando uno tiene a la persona ahí al lado, pues le está susurrando en el oído. Entonces, al susurrarme en el oído, ¿a quién le creo? Pues al que está al lado mío. Claro. ¿Mm? Una dependencia total del Señor. Esa es la conclusión, dependencia total, porque cuando nosotros dependemos totalmente del Señor y le damos a Él el honor y la gloria, podemos estar en ese trono, podemos estar nosotros disfrutando de tantos regalos que Él le da a uno, porque Él cada día nos da muchísimos regalos y Él nos habla de diferentes formas, diferentes maneras. Es más, como tú dices, tiene uno una situación, ya uno no se confunde por esa situación. Mira lo que yo les contaba de mi mamá ahora, que mi madre con esa presión casi de 200 volada, y yo sabía que mi mamá no podía venir porque ellas no creían que era la presión arterial y yo le dije la presión arterial, pero hay que ir a hacerla ver del médico, porque para eso son los médicos y efectivamente la vieron y mi mamá está con la presión muy acelerada. Pero ¿qué le muestra a uno? Pero yo estoy tranquila porque sé que mi mamá depende del Señor y que yo tengo que orar por ella. Pero sí le doy gracias al Señor por haberme alertado para que la hubieran llevado del médico. Entonces, eso es un regalo que Dios le hace a uno de estar uno más bien alerta, no pensando en bobadas, sino estar uno alerta de lo que está pasando y procurando hacer siempre lo mejor, tratar de hacer las cosas de la mejor manera. Pero Dios sí nos habla de diferentes maneras, todo Amén. el día, todo Amén. el día.
Carito, Amén. yo Dime, quiero Gladys. aportar algo y me despido de ustedes. Bueno, Lo que su merced hablaba, pues yo digo que lo primordial también, van tres cositas agarraditas a la mano con nosotros, que es primero la obediencia que tú nos hablabas. Nosotros tenemos claro que la palabra de Dios es la que nos quita el velo de nuestros ojos, ¿no? Y a medida que la leemos, desde que hemos empezado en los caminos del Señor, Él nos ha venido enseñando, hemos venido aprendiendo. Y lo otro es que el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado. Y Él es el que nos muestra a nosotros de verdad lo que estamos haciendo bien, lo que estamos haciendo mal. El Espíritu Santo es el que, mejor dicho, convence de pecado. Y lo otro es que es la fe. O sea, tenemos que tener esa fe porque sin la fe nosotros no podemos hacer nada. Yo lo digo porque pues yo me siento contenta porque yo veo que en el proceso que yo llevo que me falta todavía mucho por aprender, claro. Entonces, yo he notado que yo estoy más como, escucho como más la voz de Dios, el Espíritu Santo, el orar cuesta, pero cuando uno tiene al Espíritu Santo, Él está con uno, Él es el que lo despierta a uno a la madrugada. Cuando uno entra a orar, mire, es una delicia, pero porque estamos conectadas con el Espíritu Santo. Entonces, cuando uno ora, cuando yo me doy cuenta, ya llevo una hora ahí orando, entonces me doy cuenta que el fluir del Espíritu Santo ya está conmigo, o sea, pero porque yo le he dado, o sea, lo invito a que esté conmigo para que me ayude cada día a orar más, a leer más la palabra, a que me dé entendimiento para entender cosas que a veces de pronto en la Biblia eso es de ser humano, muchas veces hay palabras que uno no entiende, pero el Espíritu Santo me dice, mira, busca por este lado, tanto, yo busco lo que no entiendo y ¡pum! Me muestra, ¿me entiendes? Entonces el Espíritu Santo es muy importante que esté en La nosotros. guía. Él es el que amén. nos Claro. guía, nos ayuda, nos convence de pecado, la obediencia, la palabra y la fe. Amén. Muy Claro, porque bien. Eso es es que lo esta que es la nos promesa ayuda. que el Señor Jesús le hizo a los discípulos, que no os tristezcáis porque Él rogaría Claro. al Padre para que enviara el Espíritu Santo. Y no Amén. debemos estar tristes, no debemos sentirnos solos en ningún momento, en ningún lugar, porque sabemos que la presencia de Dios está a nuestro lado, acompañándonos. Él está ahí presente, siempre ha estado. Debemos de Amén. reconocerlo y darle la honra a Él. Y Amén. lo que dice Carito, que si, por ejemplo, que si Dios nos habla su palabra y nos dice que está bien y que está mal, que no debemos hacer, y lo seguimos haciendo, pues no estamos haciendo mal, no estamos haciendo nada, estamos Exacto. perdiendo el tiempo, antes Amén. peor, estamos es como más bien embarrándola, digámoslo así vulgarmente.